comenzamos a hacer el repaso de hidrostática. Em, Primero, am, en hidrostática, primero vamos a hablar del principio de Arquímedes, ¿ya? Recordando un poco de qué habla el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje, ¿ya? Experimenta una fuerza de abajo hacia arriba, esa le llamamos empuje, que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Es decir, que em, cuando uno entra a la tina o más aún en un balde, lo ponemos ahí, que sé yo, una olla, ¿no ve? El agua de ese recipiente va a subir, ¿no ve? El nivel del agua va a subir. Entonces, ese es el líquido desplazado, ¿ya? Em, Ese es el líquido que desplaza un cierto objeto. Entonces, ese empuje va a ser proporcional a ese volumen, ¿ya? Entonces, se define de esta manera, que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces, aquí en un diagrama de cuerpo libre solamente se va a añadir un vector de abajo hacia arriba. Ojo, solamente para los objetos que estén sumergidos. Para un objeto que no está sumergido, pues obviamente no va a existir empuje. Aunque, aunque en gases igual sufrimos algún cierto tipo de empuje y eso también depende de que nosotros, por ejemplo, estamos sumergidos en aire. El aire tiene su densidad, pero en un ejercicio hemos visto que la densidad del aire no es tanto, pero en algo influye, ¿no? Em, pero en este caso estamos hablando de líquidos, por lo tanto sí va a tener un empuje, ¿ya? Y esa es la razón por la cual un barquito puede flotar, porque recuerden que los barquitos tienen volumen, ¿no? Hay un volumen que se sumerge en el líquido y por lo tanto tiene un volumen y ese volumen hace desplazar el líquido. Entonces, en la ecuación tenemos que el empuje es la densidad del líquido, tenemos que tener la densidad del líquido, las propiedades de este líquido. Si es aceite, necesitamos su densidad. Si es agua, conocemos su densidad, 1000 kilogramos metro cúbico. Si es agua salada, ya cambia un poquito, ¿no? G vendría a ser la gravedad, ahí están sus unidades, y V sub S es el volumen sumergido. ¿Está bien? En algún ejercicio hicimos con relación de volúmenes, ¿no? Si estaba el 80% del volumen sumergido, ¿no ve? Eso quiere decir que el 20% está seco, entonces ahí teníamos que hacer una relación, porque en la ecuación nos habla solamente de volumen sumergido, no nos habla del volumen total del objeto, ¿ya? Entonces, en cuestiones como barquitos, por ejemplo, que vamos a hacer el ejercicio, tenemos que considerar, ¿ya? Tenemos que considerar qué tanto del barquito se está sumergiendo, ¿ya? Bien, aquí tenemos el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Un barco de 35 metros cúbicos de volumen, ¿no? Y 30 kilogramos de masa se sumerge en agua salada. Si por seguridad solo se permite que el 75% de su volumen se encuentre sumergido, tenemos que determinar la cantidad de personas de 75 kilogramos que puede cargar dicha embarcación. Y aquí nos está dando sus consideraciones, ¿no? Considere su masa, la masa del barco, de 1000 kilogramos. Además, la densidad del agua salada es 1027 kilogramos metro cúbico. ¿Está bien? Eh, Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que hace un momento les decía, ¿no? Que tenemos solamente una cierta cantidad del volumen, ¿no? Aquí nos dice 75% que está sumergido. Entonces no es en totalidad del barco, ya no es el total del barco, del objeto que esté sumergido, ¿ya? Y en ejercicios hemos visto que mientras más se sumerge un objeto, mm, pues más empuje va a tener, porque es proporcional al volumen sumergido, ¿ya? Si sumergimos totalmente un objeto, va a sufrir mayor empuje, ¿ya? Bien, entonces, ahí está. Hagamos el gráfico. Ahí está el gráfico. Y ahí está un barquito que dice, a ver, vamos a dibujar en las fuerzas que sufre este barquito, ¿ya?
Primero tenemos el peso del barco, ¿no? El barquito tiene masa, por lo tanto, va a tener peso. ¿Está bien? Eh, Después, también tenemos que considerar el peso de la tripulación, porque recuerden, aquí nos pide la cantidad de personas que puede cargar esta embarcación. Entonces va a haber una tripulación, va a haber una cierta cantidad de personas que también van a hacer peso al barquito, ¿ya? Entonces, colocamos ahí el peso de la tripulación. Ojo, la masa no es un vector, ¿ya? Lo que sí es un vector, lo que sí hace fuerza es el peso. ¿Está bien? Ahora, como nos dice que está sumergido, ¿no? Como nos dice que está en el agua, ¿no? Que está en agua salada, va a ocurrir que tiene un empuje, ¿verdad? Ahí está el empuje, que hace un momento hemos visto que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, obviamente va a tener un empuje de abajo hacia arriba. ¿Está bien? Y por lo tanto, no se va a mover. ¿Ya? No nos dice si el barquito se está hundiendo, no nos dice que si el barquito está flotando, no nada, perdón, está yendo hacia arriba, ¿no? En ese caso ya tendríamos que considerar dinámica, bueno, tenemos que considerar una cierta aceleración, pero no es parte de este ejercicio, ¿ya? Entonces, copiamos que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser cero, porque el barquito no se está hundiendo, ni el barquito está yendo hacia arriba. Está ahí, está estático, completamente estático, flotando en el mar, ¿no? Y todo lo que apunte hacia arriba lo vamos a considerar positivo. Lo que apunta hacia abajo lo vamos a considerar negativo. En este caso, es la sumatoria de fuerzas. El empuje vendría a ser positivo, ¿no? El peso del barco está apuntando hacia abajo, vendría a ser negativo. El peso de la tripulación también está apuntando hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. La ecuación vendría a ser esta, ¿no? El empuje positivo hacia arriba, peso del barco negativo hacia abajo y peso de la tripulación negativo hacia abajo, ¿no? Eh, ¿De dónde? ¿Qué tenemos que encontrar? Nos dice determinar la cantidad de personas que puede cargar. ¿Cómo determinamos la cantidad de personas que puede cargar este barquito? Si conocemos el peso de la tripulación, ¿no? Conocemos el peso de la tripulación, sacamos la masa de la tripulación, porque no es lo mismo peso y masa, em, y lo dividimos por el peso de cada persona, ¿no? Aquí cada persona es 75 kilogramos, entonces obtendríamos el número de tripulantes. Entonces, de esta ecuación, ¿qué necesitamos saber? El peso de la tripulación. Por lo tanto, despejamos el peso de la tripulación. Para el despeje, am, el peso de la tripulación es negativo, necesitamos que se convierta a positivo, entonces lo mandamos al otro lado. Y nos queda esto. Si damos la vuelta a la ecuación, ¿no? Nos queda que el peso de la tripulación vendría a ser el empuje menos el barco, el peso del barco. Muy bien. Hasta ahí tenemos ya despejado. Em, Luego, ¿qué hacemos? Sustituiremos los conceptos. ¿Está bien? Habíamos recordado que el empuje vendría a ser la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Además, sabemos que el peso de cualquier cosa es multiplicar la masa por la gravedad. Y el ejercicio, pues, nos da la masa, ¿verdad? Entonces, tenemos que convertir sí o sí masa del barco por la gravedad. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí tenemos la ecuación despejada, pero debemos ser muy observadores en que vamos a necesitar, perdón, en que vamos a necesitar el volumen sumergido total, ¿no? del barco. Además, ya les había dicho que si vamos a calcular el número de personas, necesitamos la masa de la tripulación, ¿verdad? Entonces, como el peso de la tripulación está en la ecuación, podemos convertirlo, ¿no? Es el peso total de la tripulación. Ya sabemos que vamos a sumar persona por persona, una, dos, tres, cuatro y así sus masas, ¿no?
Entonces va a ser igual a una masa de la tripulación por la gravedad. ¿Está bien? Aquí lo único que estamos haciendo es convertir el peso de la tripulación en masa de la tripulación, porque necesitamos qué cantidad de masa de la tripulación va a sostener este barquito. ¿Está bien? Entonces, am, inmediatamente, ah, ¿qué podemos hacer después? Aquí ya depende de ti. Si quieres, podemos factorizarlo, ¿no? Porque notablemente todos los términos contienen gravedad y podemos simplificar la gravedad, ¿no? Fíjense acá. Factorizando la gravedad del segundo miembro, ¿no? Sacamos la gravedad, nos quedó densidad del líquido por volumen sumergido menos. De este término sacamos la gravedad, nos quedó la masa del barco. Entonces, fíjense, si esta gravedad que está multiplicando lo mando a dividir, gravedad arriba, gravedad abajo, se van a simplificar, ¿no? Entonces, podemos encontrar em, esta ecuación, ¿no? Se ha simplificado mucho, donde ya tenemos solamente masa de la tripulación. ¿Está bien? Em, y ahora lo único que nos queda es, pues, reemplazar los datos. Pero ojo, aquí les decía, mucho ojo con el volumen sumergido. El ejercicio nos dice que el 75% de su volumen se encuentra sumergido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa el 75%? El 75% solamente significa 75 cosas de 100, ¿no? 75 partes de 100. De algo que se ha dividido en 100, solo necesitamos el 75. Es como si dividiéramos 75 sobre 100, ¿no? 75 arriba, 100 abajo. Si dividimos 75 entre 100, pues nos va a resultar 0,75, ¿no? Entonces, si no me creen, pues a ver, les mostraré. Aquí está en la calculadora, 75 sobre 100, listo. ¿Entiendes eso? Ahí está, 0,75. Entonces, si multiplico ese 0,75, que es el 75%, por ese 35 metros cúbicos, voy a obtener la cantidad del volumen que está sumergido. ¿Por qué? Porque solamente esa parte está haciendo el empuje. No está el barco totalmente sumergido. Entonces solamente está ese tanto. Entonces al reemplazar mis datos voy a obtener esto. La densidad del líquido en este caso era 1000. A ver, recordemos dónde está. 1027. Allá, 1000. Esto lo corregiremos 27. ¿No? Tengan mucho cuidado también. Hay que saber corregir los errores mientras estamos. ¿Ya? 1027 por el volumen sumergido. No va a ser total, no va a ser los 35 metros cúbicos, ¿verdad? Va a ser 0,7 de los 35. ¿Está bien? Esto haciendo cumplir lo que les decía, ¿no? Si lo ponemos en fracciones sería 70 sobre 100, ¿no? Y sería más o menos así, 70% de 35, ¿no? Pero va a resultar lo mismo, ¿ya? Entonces, llevando todo esto en la calculadora, y además 1000, ¿no? 1000 que era la masa del barco, ¿no? Multiplicaremos 1027, 1027 por, ya si quieren lo colocamos así, 70 sobre 100, que nos va a salir 0,70. Ah, perdón, ¿cuánto era? 75, perdón, 75. A veces ya yo solito me estoy corrigiendo. Es 75, ¿no? Va a ser 0,75. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. 75 de 100 por 35. Y ahí mismo, menos 1000, ¿verdad? Le damos igual y nos sale ese resultado. ¿Cuánto sería? 25.958,75. 25.958,75. Y esa sería la masa que obtendrían, bueno, que podría cargar o la masa de la tripulación, ¿verdad? Ahora, pero el resultado no es este, ¿no? La respuesta del ejercicio no es esa, sino que el número de tripulantes
va a ser igual a la masa de todos los tripulantes, de toda la tripulación, sobre la masa de cada persona, ¿no? Tenemos esta cantidad de masa y tenemos que dividirla, ¿no? En cuántas personas constan, ¿no? O conforman toda la tripulación. Si recordamos, si recordamos antes, ¿cuánto pesaba una persona? 75 kilogramos. ¿Cuánto era la masa de una persona? 75 kilogramos. Entonces, en nuestra ecuación estaría pues los 25.958,75, ¿no? Sobre 75 kilogramos, ¿no? Que es de cada persona. Ahí está. Entonces, si realizamos esa división, realizamos la división, ¿cuánto sería? 25.958,75, ya, dividido entre 75, le damos igual, ¿me entiendes eso? 346,12, ¿no? 346,12. Y esa sería la cantidad de tripulantes, ¿no? Según. Pero aquí igual algo que tenemos que recordar. No podemos hacer subir 0,12 de una persona, ¿no? No podemos hacerle subir solamente su dedo. Entonces tenemos que colocar el número entero que conforma el número de tripulantes. Esto solamente cuando nos piden números. Perdón, aquí era 346, ¿verdad? Cuando se trate de una cierta cantidad, y es más de personas o de cualquier animal o de cualquier cosa que no se pueda partir, ¿no? Porque ya si decapitamos a una persona y colocamos su cabeza nomás, pues no tendría sentido, ¿no? Es más, suena gracioso. Entonces, el número de tripulantes vendría a ser el número entero. Y despreciamos pues los 0, tantos, ¿no? 0,12, por ejemplo. Es mejor si entra menos de la capacidad total, ¿no? De la capacidad que este barquito pueda llegar a tener, ¿no? Porque ahorita hemos sacado la capacidad total que puede cargar este barquito. Pero mejor si hacemos subir a una cierta cantidad de personas, por más seguridad, menor cantidad de personas para que este barquito no llegue a hundirse, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos el número de tripulantes. ¿Está bien? Eh, Ese es un ejercicio que quizá lo hemos resuelto en clase, pero ya, para recordar, sirve un poco, ¿no?